nosotros hemos organizado conjuntamente estas dos presentaciones y queremos abordar 120 años de la dinámica migratoria de nuestro país. Entonces yo me encargaré de esta primera parte histórica y luego le doy paso al profesor Osorio. Comienzo mi presentación diciendo que la llegada de la población extranjera entre 1820 y 1920 ha sido el determinante de mayor o menor poblamiento en los países latinoamericanos. Por ejemplo, mientras en América del Norte o en Argentina y Brasil recibieron 44 millones de inmigrantes para esa época, entre el 1820 y 1920, Venezuela tuvo una escasa inmigración. Entonces, ya entrado al siglo XX, la inmigración internacional en Venezuela continúa siendo poco significativa, aunque se da un movimiento migratorio bien interesante. Para los que piensan que la inmigración venezolana comienza en este siglo, ya en el quinquenio 1905-1910 existe una emigración de venezolanos bien importante. En aquella época, el gomecismo tenía muy pocas condiciones o condiciones atractivas para atraer una fuerza laboral externa y buscaba mano de obra agrícola, mano de obra minera, mediante concesiones y terrenos. La gran extensión del territorio venezolano y su escasa densidad demográfica ameritaban traer mano de obra. Sin embargo, las gestiones no tuvieron ningún éxito. En el inicio del desarrollo de la industria petrolera, ya allí la situación cambió. La inmigración comienza a llegar espontáneamente. Se eliminaron todos aquellos presupuestos de la nación que costaban mucho dinero para hacer propagandas y programas de inmigración que eran publicitados en Europa. Ya a mediados de 1920, la ausencia de control de inmigrantes lleva a Juan Vicente Gómez a señalar lo siguiente, y voy a citar textualmente lo que dijo, que se puede verificar en los mensajes presidenciales en el tomo 4 de 1910 a 1939, en las ediciones de la Presidencia de la República. Él dijo: es preferible llevar con lentitud el acogimiento de extranjeros en calidad de inmigrados, exponer a la nación a ser invadida por elementos no verdaderamente aptos para las labores industriales que necesitamos. Eso está plasmado en estas ediciones de la Presidencia de la República, en los mensajes presidenciales del tomo 4. Como ven en este cuadro, la promulgación de la Ley del Trabajo en 1936 manifiesta la protección de la mano de obra criolla ante el incremento de trabajadores extranjeros. Allí nosotros vemos en este cuadro cuál es la evolución por continente, y todas las cifras que les voy a presentar son de los censos de población de nuestro país. Cuando se dio la Ley del Trabajo en 1936, ellos establecieron que el 75% de los trabajadores tenían que ser venezolanos, un porcentaje mínimo para ser contratados por las empresas que venían a establecerse en el país. Pero ese mismo año hay algo bien importante. Se promulga una ley de inmigración y colonización, que si bien comienza fomentando la inmigración laboral, discrimina a las personas y discrimina expresamente a aquellos que no son blancos. Ustedes pueden observar incluso en el cuadro que hay una marcada diferencia entre el número de inmigrantes de origen europeo en relación con los países africanos, por ejemplo. Por ejemplo, los países africanos tienen muy poca frecuencia, muy poca llegada. Hay un artículo específico allí en la Ley de Inmigración y Colonización de 1936 que desde mi punto de vista es un artículo vergonzoso, porque ellos dicen
que se excluye también de llegada para recibir inmigración a los mayores de 60 años de edad, a los lisiados, a los idiotas, a los dementes, a los gitanos, a los buhoneros y aquellos que propicien ideas contrarias al gobierno en esta ley de inmigración y colonización de 1936. Esto lo pueden encontrar en la compilación legislativa de Venezuela, en las ediciones Andrés Bellos, en el tomo 2 de 1952. Pero esta ley tiene excepciones rápidamente. A falta de mano de obra, entonces se establecen cualquier cantidad de pequeñas regulaciones que lo que hacen es autorizar a los hacendados a contratar trabajadores colombianos que llegan del vecino país. Fíjense bien el comportamiento en este cuadro de la llegada de los colombianos en esa época. Mucha de nuestra literatura nos indica que la llegada de los colombianos es realmente se sitúa en la tercera ola del siglo XX. Pero nosotros podemos observar que según los censos, la llegada de los colombianos fue continua durante todo el siglo, que se masificó ya en la década de los 80 fue otra cosa, pero fue continua desde principios del siglo XX. Los colombianos solamente han sido superados por los españoles y por los italianos en el censo de 1961. Yo tengo que remarcar aquí que esta inmigración colombiana, que ha sido tradicionalmente una migración laboral, ha sido una migración extraordinaria, que ha ayudado al desarrollo de nuestro país en todas las décadas que llegaron. Eso quiero remarcar. Siguiendo el orden cronológico, en 1939 se inaugura el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, y el país empieza a gestionar políticas de inmigración un poco menos excluyentes y más integradoras. Pero ese mismo año, Venezuela recibe buques, por ejemplo, el famoso buque de Caribia y Königsegg, que llegan desde Hamburgo con judíos, pero también salen de Burdeos, también salen de Córcega. Y es bien interesante que desde el punto de vista del momento, de las leyes y de la misma situación, incluso diría que es bien interesante desde el punto de vista antropológico, investigar estos discursos que se contrastan y uno lo pudiera desconstruir, porque la presencia de los judíos en Alemania significaba una amenaza a la pureza racial. Ese artículo 5, que fue modificado un poco, iba un poco en esa línea originalmente. Entonces, durante toda la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, Venezuela recibe valientemente, y entre comillas digo valientemente, barcos errantes y ofrece estatus a refugiados a cientos de europeos que no eran recibidos en otros países porque tenían miedo a represalias del gobierno nazi. Y le daban entrada. En 1945, cuando finaliza la guerra, el presidente interino Rómulo Betancourt transforma ese Instituto de Inmigración y Colonización en un nuevo instituto llamado Instituto Venezolano para la Inmigración. Ya para el año 1947, el gobierno de Betancourt exhibe entonces una política inmigratoria abierta. Textualmente puedo decir lo que él dijo: abierta a todas las razas y lenguas. Cierro comillas. Otra, revisando los mensajes presidenciales en esta colección de tomos de 1 al 5, me quedó una frase muy jocosa del presidente que decía: tenemos una política inmigratoria abierta, no solamente pinos suizos entre mangos y tamarindos. Cierro comillas. Si pasamos en términos cuantitativos,
En el séptimo censo de población realizado en 1941, se registran casi 50.000 extranjeros residentes en el país. Al finalizar los años 40, la intensidad de los flujos migratorios se intensifica con más de 200.000 nacidos en el exterior. 6 de cada 10, repito, 6 de cada 10 inmigrantes que llegaban a Venezuela eran europeos. En ese aumento de inmigración internacional no podemos olvidar también que se añade también el éxodo rural en crecimiento y toda esta migración interna que vivió el país. Si seguimos viendo estas láminas que reflejan la época, podemos ver, por ejemplo, algunos documentos muy confidenciales del Servicio Especial aquí se llama Luis Alberto Rodríguez Asfuera, delegado venezolano para organizar la inmigración de venezolanos en el país, cuáles eran un poco la estrategia que tenían para organizar las familias que iban a llegar a Venezuela. Incluso aquí hay una frase que me llama mucho la atención en este segundo párrafo, que también sería bien interesante de estudiar por qué la política del gobierno se basaba en una gradual reducción de la emigración italiana. La idea de revisar estos documentos da muchas pistas para tratar de comprender cuál fue la situación de la época. Desde 1940 hasta 1960, Venezuela experimenta un periodo de modernización económica, un periodo de modernización urbana, y abre las puertas a la inserción de inmigrantes en áreas como la construcción, como el comercio, como la manufactura. Y vemos esos años del bulldozer, que hacen referencia al nuevo ideal nacional. Durante toda la dictadura de Pérez Jiménez, la grandeza de Venezuela crecía con la producción petrolera, crecía con la construcción de imponentes obras públicas, que también, entre paréntesis, hay que decir que fue gestado en cierta parte por gobiernos anteriores. Pero un ejemplo emblemático para reseñar esta grandeza de la época fue la autopista más cara del mundo, Caracas-La Guaira, con un costo, según los documentos, que fue 3.5 millones de dólares por kilómetro cuadrado. Entonces, el crecimiento de la economía venezolana en los años 50 fue el más alto de Occidente. Y eso lo pueden verificar en el Anuario Estadístico de las Naciones Unidas de 1964. Para ubicarnos más en aquella época, yo siempre recomiendo, porque lo he disfrutado mucho, leer el libro de Ocarina Castillo, de Imperio, un libro que sacó en 1990, titulado Los años del bulldozer, ideología y política. Entonces, mientras el continente europeo vive la guerra, vive la posguerra, Venezuela ostenta nada menos que un 9% de crecimiento económico anual. Las fuerzas de expulsión de esa Europa destruida de una Europa en posguerra se une con las fuerzas de atracción de una Venezuela en construcción, de una Venezuela con una gran explotación petrolera. Les traigo esta imagen que es sacada de una película, La Hora 25, una película bien interesante que recrea la época de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es una imagen de esta película que era en una estación de Alemania en 1949. Fíjense que en el afiche que está en el lado derecho, dice homeless, las personas sin casa, Venezuela te da la bienvenida, y fíjense lo simbólico que era las manos, y todo esto era en gran parte de
recrea la época, porque eran las propagandas que pagaba Venezuela para llamar a la inmigración. Es así como la inmigración durante la década de los años 50 aumenta casi 50%. Más de 600.000 nacidos en el extranjero fueron registrados en el Censo de Población de 1961, lo que representó 8.5% de la población venezolana. Es decir, fue el punto más alto. Casi 9% de la población venezolana era población nacida en el extranjero. Luego, el nuevo régimen político, después de la caída de Pérez Jiménez, endurece las políticas migratorias. Eso hay que decirlo, se constata en los documentos. Se endurecen las políticas migratorias y se cierra oficialmente la inmigración. Incluso he encontrado que para la época hasta la misma opción de reagrupación familiar son fuertemente selectivas. El contexto, con un contexto así de Venezuela, un contexto restrictivo, y además en aquella época ya había empezado la reconstrucción de Europa, posguerra, entonces esta migración europea descendió contundentemente, primero porque, bueno, habían políticas restrictivas, hay que decirlo, y también porque la mano de obra de los países del sur del continente europeo, Italia, España y Portugal, tenían un llamado a los otros países para reconstruir Europa y esos mismos países también. Entonces los flujos europeos hacia Venezuela descendieron drásticamente en la década de los 70, y si bien es cierto que el saldo neto de la migración europea se vuelve negativo, también es cierto que la contribución migratoria al crecimiento de la población todavía es importante, ya que 55% de los casi 600.000 nacidos en el extranjero eran europeos. ¡Ah, joder, qué bueno! Disculpen, por favor, pedimos a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos en silencio mientras se desarrolla la primera etapa de la actividad, que se trata de la ponencia de los dos profesores invitados del día de hoy. Muchas gracias. Seguimos. Quedé en la década, en la década de los 70, Venezuela entra en un periodo de bonanza económica y se convierte en un polo de atracción de inmigrantes latinoamericanos. Es a partir del 73 que Venezuela comienza a abrir nuevamente las puertas ya a una segunda ola migratoria. Ya no eran de europeos, sino eran de países con crisis económicas, con dictaduras militares que llegaban del cono sur. Es decir, llegaban chilenos, llegaban argentinos, llegaban uruguayos, y otras nacionalidades también se vieron reflejadas como cubanos, como dominicanos. Estos flujos se caracterizaron por ser altamente calificados y se integraron al avance social, al avance económico de nuestro país. En la década de los 80, la economía venezolana presenta grandes cambios. Las fluctuaciones del precio del petróleo, hubo devaluación de la moneda, hubo un incremento en la deuda externa. Todos esos factores negativos dieron como resultado que la inmigración se redujo. Pero la inmigración no se detuvo. Aun cuando se redujo, no se detuvo. Los flujos de inmigración continuaron, hasta ahora con mayor peso de otros países. Y empezaron a llegar colombianos, ecuatorianos, peruanos. La principal corriente de inmigrantes intrarregionales fue entonces para aquella época la colombiana. Se registra un aumento de colombianos en los pueblos fronterizos que llegan para suplir mucha mano de obra agrícola, rural, y ya desde principios de los 70, los colombianos se convirtieron en el colectivo extranjero más numerosa, desplazando a los españoles, porque anteriormente fueron los españoles el colectivo más numeroso hasta esa época.
El peso de la inmigración internacional en Venezuela alcanzó su segundo punto máximo en el censo de población de 1981, representando 7.4%, es decir, más de 1.074.000 personas, 7.4% del total de la población. Yo quiero remarcar aquí que las 3 olas de inmigración que experimentó nuestro país durante el siglo XX, la primera de europeos, la segunda del cono sur latinoamericano y la tercera de países andinos, fueron altamente beneficiosas para nuestro país, no solo desde el punto de vista de la fuerza laboral que llegó, sino también al desarrollo sociocultural de nuestro pueblo. Vamos, para completar los 120 años, resumir los 120 años de migración, más recientemente en los censos del 2001 y el 2011 se evidencia una reducción de la diversidad de orígenes que se habían registrado. Analizando los censos, había contado en su mejor momento más de 70 nacionalidades diferentes registradas en nuestro país. En el último censo hay un menor porcentaje de inmigración, pero siguen llegando, hasta el 2011, siguen llegando cubanos, siguen llegando chinos, rusos, sirios, iraníes y otras nacionalidades que se observan registradas. En el censo de población del año 2011, que es el último censo de población que nosotros tenemos en nuestro país, registró 1.156.581 personas nacidas en el exterior, lo que representó el 4.2% de personas nacidas en el extranjero. Aún con el descenso que nosotros tenemos de inmigración, aún con ese descenso, si nosotros nos comparamos con los países de América del Sur, y tomando en consideración las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en Venezuela hasta el 2015, recuérdense que, bueno, estas fueron estimaciones, pero hasta el 2015, tomando en cuenta todos los censos que se realizaron en la década, que comenzó en la década del 2010, 2011, 2012, hubo países que lo hicieron en 2013, tomando en cuenta los censos de población que comenzó en la década del 2010, Venezuela hasta el 2015 ocupaba el segundo país suramericano con mayor inmigración después de Argentina y el segundo con menor emigración después de Brasil. Esto es hasta el 2015. Lo que pasa después del 2017, del 2016, profundamente más en el 2017, 18, 19, menos en el 2020 por la llegada del COVID, es un cambio en la dinámica migratoria de nuestro país. Venezuela pasa de ser un país receptor de inmigración a uno expulsor. Pero ojo, la inmigración venezolana no comienza a partir del 2015. En el 2015 nos encontrábamos en una segunda posición de receptor. No comienza a partir del 2015 nuestra inmigración. Lo que ha hecho es masificarse. Los registros de la población venezolana en el extranjero comenzaron a aparecer realmente con muy poca frecuencia, pero comenzaron a aparecer en 1983 a raíz del Viernes Negro. Luego empezaron en todos esos anuarios nacionales, internacionales o reportes internacionales de migración, donde los países reportan los nacidos en el extranjero, continuó viéndose un poco más en 1994, que pudo haber sido por el Caracazo, por la crisis financiera, y el Caracazo en el 89. Ya a comienzos del siglo
XXI se registraban, para decirlo exacto, ya finalizando el siglo en el 2000, se registraban en el mundo alrededor de 430.000 nacidos en Venezuela. Y en el 2010 había poco más de 500.000, lo que equivalía al 2% de la población del país, total del país. Si tomamos en cuenta la última ronda censal de los países latinoamericanos y caribeños, ellos registraron hasta el 2015 solamente 140.000 venezolanos. En el 2017, la migración venezolana se extendió principalmente a Colombia, luego Perú, Ecuador. Entre el 2018 y el 2019, estos flujos aumentaron en cantidad y se aceleró el ritmo de llegada a esos países de acogida. Allí hubo 3 grandes olas, que ya es el siglo XXI y le corresponde al profesor Osorio, pero quiero decirles que la característica principal que tiene este movimiento migratorio es el ritmo acelerado en corto tiempo y el incremento del volumen en corto tiempo. Más tarde, ahora voy a dar paso al profesor Osorio para continuar con el análisis del siglo XXI, y más tarde podríamos discutir en cuanto a el aumento de los migrantes venezolanos, que en principio tiene que ver con esta reseña histórica, es decir, la selección del país que tuvieron los venezolanos de la primera ola emigratoria está vinculado estrechamente con esa inmigración que recibió Venezuela después de mediados del siglo pasado. Está muy vinculado. La primera ola. No es de extrañar, encontramos más del 60% de los que han llegado en España tienen nacionalidad española. Ocurre más o menos los mismos informes que reporta Portugal o Italia, tienen más o menos el mismo comportamiento. Y la primera ola que llegó a Colombia también tiene que ver con esa inmigración que recibió el país. Es decir, esos países, la selección de esos países en la primera ola tiene que ver o tiene motivos históricos. Ya después, entonces, podemos discutir en el debate, podríamos discutir con el número, aumento, fuentes de datos, bases de datos disponibles para poder cuantificar esta dinámica migratoria que pasa ya a finales de la segunda década del siglo XXI. Entonces le doy la palabra al profesor Osorio. Fíjense que de nosotros dos, la más joven habló de la historia y el profe, como tiene un poquito más de años que yo, entonces ahora va a hablar de la época más moderna de la actualidad. Muchas gracias, profesora. Antes que nada, quiero agradecer al profesor Ángel Reyes, el decano de la facultad, al profesor Carlos Peña, a la profesora Diana Hernández, la invitación, la acogida para presentar estas ideas que ya tan excelentemente nos presentó en este inicio la profesora Brenda Yepes. Lo que voy a presentar, si la profesora Diana me comparte, yo puedo también a mi vez compartir mi presentación con ustedes. Adelante, profe, por favor, pruebe, que Okay. ya le di el acceso, a ver si lo puedo hacer, y si no, lo volvemos a activar, ¿ok? Ok. Déjeme subir. Ok. Aquí está.
Y déjeme ponerlo en modo de presentación. ¿Se ve, profesora? Perfecto, profe. Ok, bien. Antes de comenzar, yo quiero señalar, tal como ya lo señaló la profesora Brenda, esto es parte de un ejercicio que venimos realizando en la línea de población y sociedad como parte de las actividades que se desarrollan en el doctorado de Ciencias Sociales adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales igualmente. Nosotros, conjuntamente con el profesor Mauricio Felan y el profesor Carlos Viso, hemos venido trabajando este tema desde una perspectiva no solo de carácter demográfica, sino también desde la sociología de las poblaciones, desde la sociología de las migraciones, de la geografía de las migraciones y así sucesivamente. De tal manera de que este es un trabajo de equipo, es un trabajo donde hemos combinado esfuerzos para ir de alguna manera ir explicando lo que va ocurriendo con esta temática que nos demanda mucha atención a nosotros, no solo desde la academia, sino también de todos los venezolanos, porque de alguna manera ellos es una necesidad buscar explicación. Por favor, nuevamente hacemos el llamado para que contribuyamos a mantener los micrófonos en silencio mientras se desarrolla la actividad. Es muy importante, por favor. Sí, porque Por algún motivo estoy tratando de colocar en silencio a algunas personas y el sistema no me lo está permitiendo. Entonces, por favor, allí sí necesitamos el apoyo de todos para el desarrollo de la actividad, por favor. Luego de tener esa visión panorámica que nos ha presentado la profesora Brenda, donde nos da la idea que todos conocemos, que es el paradigma de la atracción que ejercía Venezuela sobre poblaciones, esas llegadas, esas olas, esas corrientes, esos flujos migratorios que llegaron durante aproximadamente 60 años, desde 1940, cuando comienza la actividad de extracción petrolera y se dan los aumentos de los ingresos y se organiza el país tal como lo conocimos hasta finales del año 2000, 98, del siglo anterior. Nosotros estamos haciendo entonces un primer ejercicio que es el de entender 100 años o 90 y tantos años de vida migratoria, o sea, cómo la migración se fue comportando con los cambios que iban ocurriendo en el país. De allí la profesora Brenda nos habló de un contexto de llegada que va corriendo desde 1936 en adelante, asociado con la actividad petrolera. Luego hay que incorporar, porque lo señaló, donde ya se veía brevemente algunos elementos a partir del Viernes Negro en el año 83, donde hay algunos quiebres, aunque ya anteriormente, ya desde los años 70 y tantos, con el debilitamiento de aquel programa de sustitución de importaciones, ya daba aviso que el modelo estaba agotado y ya se veía una salida de población para llegar a este tercer contexto, que es el cambio de paradigma de un país de atracción a un país de pérdida de población. Dado esto, yo me concentraré en este segundo periodo, en este tercer contexto migratorio,
que va desde 1999 hasta el 2021 y que es caracterizado por 2 decenios de agitación. Uno que va de aproximadamente 15 años, que va desde 1999 hasta el 2014, un país en transición política, un país con el paro petrolero, con el golpe que hubo, la bonanza económica y todo lo demás que nosotros conocemos. Y luego tenemos un segundo episodio, digámoslo de alguna manera, donde entre el 2015 y el 2021 se da lo que conocemos la crisis humanitaria emergente y el éxodo masivo tal como lo conocemos y todos podemos conversar. ¿Qué ocurre? Sabíamos y todos sabían que a finales del siglo pasado e inicio, Venezuela tenía algunas debilidades. Pero tenemos que tratar de terminar luego, si no llegar a más. Y tomando unas ideas del Plan de Desarrollo Social de la Nación Social del año 2001-2007, se señalaba lo siguiente, y cito: durante las últimas décadas del siglo XX, Venezuela vivió una severa crisis estructural. Y para superar la crisis estructural, tenemos que lograr un profundo cambio estructural. El profundo cambio estructural fue el que todos conocemos: refundar la República. Dar una nueva constitución, donde en su preámbulo señalaba el pueblo de Venezuela con el fin de refundar la República y establecer una sociedad sin discriminación ni ninguna subordinación alguna, pues se abre y trata entonces de incorporar. Allí hay algunos elementos bien interesantes, porque la visión del país va a estar constituida de 127 personas que tienen una visión de país con 4 personas que tienen otra visión de país. Pero bueno, eso, si hay homogeneidad en las 127, asumamos de que allí pues hay algún tipo de regularidad. Sin embargo, más allá de esto, nosotros encontramos que la refundación de la República se hace para establecer una sociedad que asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad. Mas esto, que es una intención, va a confrontar 2 visiones, una visión de capitalismo y una visión de socialismo. Y va a traer todavía dentro de ello la palabra que es la polarización. Y la polarización se va a establecer aún más con el establecimiento del socialismo del siglo XXI, con las misiones, y para ustedes contar todas las acciones. Allí hay un cambio de paradigma, porque ya se comienza a ver la salida de poblaciones que, si comparamos el periodo 1983 con 1998, donde en ese periodo de 15 años, en ese lapso de 15 años, habían salido aproximadamente unas 67,000 personas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, que sí tiene esos datos, en un país de opacidad informativa y de datos, pero esos sí están publicados, empezamos a ver la salida de población durante esos 15 años y vamos a ver entonces en los próximos 15 años, de 1999 hasta el 2014 aproximadamente, salida de emigrantes, de refugiados, de exilados, de desplazados, de trasterrados, de expatriados, de retornados. Y si uno se quiera seguir con la temática, sería un largo etcétera para uno poder entender. Entonces, del país de atracción, que era aquel mágico país tan atrayente, tan único, el país donde era la ciudad más llamativa, que más deslumbraba, como diría Arsène Dumont, porque brillaba, atraía y atraía porque brillaba. A
a este nuevo país que vamos a comenzar a conocer a partir del 2015, que es el país del éxodo masivo. En ello va a significar la salida de un 20% de la población, la salida, un recorrido de casi el 70% alojado sobre esa subregión andina de Colombia con 1/3 de esa población, Ecuador con casi 15%, el mismo Perú con 1 millón de habitantes, de venezolanos, Chile y Argentina. Y nada más con ellos, nada más tenemos el 70% de aquellos que salieron. Ahora bien, hay que buscar una explicación de por qué salen. Hay una sociedad de origen, y la sociedad de origen es Venezuela. Y estas personas van a una sociedad de acogida, como se suele llamar, y van a pasar por unos países en tránsito. Ahora, esa sociedad de origen que nosotros estudiamos el contexto país, que nosotros vemos las capacidades centrales de esa población, el derecho a la vida, el derecho a tener educación, el derecho a trabajar, esos derechos que son importantes para hacer y tener, nos da a nosotros también y nos genera en algunos grupos, y esto va a ocurrir entre el 1999 y el 2015, va a ocurrir un elemento fundamental que es el temor. Como diría Barrera Tisca, ¿quién no tenía miedo de vivir cuando había la criminalidad, la violencia, los asaltos, los raptos, los hurtos, los robos, etcétera? Y esa sociedad de riesgo que tiene que ver con el futuro, la incertidumbre del futuro, nos genera a nosotros percepciones de que, oh, esto no me gusta las 49 leyes, no me gusta esto que está haciendo un nuevo proceso político para ver si se queda, si no se va, etcétera. Ahora, todo esto que ocurre en esa sociedad de origen tiene una explicación desde una perspectiva migratoria. Y esa perspectiva migratoria se da desde las aspiraciones individuales, desde el bienestar subjetivo, no del bienestar colectivo, no del bienestar del Estado, no del estado de bienestar, sino cómo yo me siento, cómo percibo, cómo yo voy a tomar determinadas determinaciones. Si voy a estar en donde está la cuna de mis padres, la tumba de mis padres o la cuna de mis hijos, con las condiciones y calidad de vida que yo aspiro tener y que trabajo para ello. Y todo esto nos obliga entonces a plantearnos, bueno, si esto no pinta como a mí me gustaría y aspiraría, de acuerdo, y la teoría nos va señalando esto, nos pinta a nosotros, entonces, ¿a dónde vamos? Entonces buscamos, hacemos un examen y buscamos a dónde podemos ir. El primer lugar donde podemos ir es al más cerca, y el más cerca, ¿cuál es? Colombia. Entonces vemos el contexto y las condiciones de vida en Colombia. Y vemos las posibilidades de alcanzar los derechos de ciudadanía y de libertad dentro de esos lugares que estamos revisando y que estamos examinando. Y activamos entonces esas expectativas, las activamos familiarmente, consultamos con la familia y vemos, y allí viene entonces la opción de migrar, el proyecto migratorio, y si la cosa no camina, pues nos retornamos y nos regresamos. Desde luego, con ese marco de referencia teórico-metodológico, nosotros hemos hecho toda una serie de investigación. ¿Qué podemos resumir? Mire, podemos resumir los dos momentos que ya hemos señalado en este contexto,
que va desde 1999 al 2021. Son 15 años contra 5 años. En los primeros 15 años salieron aproximadamente, algunas fuentes señalan 600,000 personas, otras 700,000, pero asumamos que sean 768,000. En los primeros 15 años. En los segundos, en el segundo momento, en el segundo episodio salieron unas 4,700,000 personas. Mire, para que ustedes tengan una referencia temporal de la salida, entre 1983 y 1998 salieron 67,000 personas. Y entre 1999 y el 2014 salen 768,000 personas. Eso se multiplica casi por 11 veces. Pero el caso está que en 5 años que va entre el 2015 y el 2020-2021 salen 4,700,000 personas, casi 5 veces la cantidad que habían salido los 15 años previos. Ahora, esto tiene una característica de la movilidad, que es que salgo buscando emigración o asilo, mientras que la otra es que me desplazo buscando refugio. Y ello va a obedecer entonces a un elemento muy importante. Esa movilidad, que la primera estaba constituida por determinados grupos, donde muchos hablan de un drenaje, de una fuga, de un drenaje, de un sacar y de teorías globalizantes, etcétera. Tenía una dirección sur-norte. La gente salía hacia los Estados Unidos o hacia España. Pero en este segundo episodio, en este segundo momento, la gente sale hacia el vecindario, hacia los países vecinos, como ya lo he mencionado, que es el movimiento sur-sur. Y ese movimiento sur-sur está caracterizado de que cuando yo viajaba al norte, yo viajaba a lugares que tenían unas características socioeconómicas, si fuéramos a medirlo por el índice de desarrollo humano, pues alta. Ahora voy a unos lugares donde, medido por el mismo indicador, tienen unos indicadores de desarrollo humano medio. Pero la fuerza impulsora de esa migración es, en el primer momento, el miedo o el temor, como diría Ulrich Beck, cuando habla de la sociedad de riesgo, pero en el segundo es la crisis humanitaria, que si uno lo fuera a valorar por variables, es el hambre, las enfermedades, el desempleo, la violencia, y para usted de contar. Allí era, el primer grupo reconoció las posibles amenazas. El segundo grupo quedó allí. El primer grupo, aún con la bonanza que estaba observándose en el país entre el 2004 y casi hasta el 2014, cuando ya Cadivi cierra las posibilidades de dar dinero y ya no hay más para exportaciones, aún con esa posibilidad el primer grupo se marcha. Pero el segundo grupo se queda gozando de algunos beneficios que estaban recibiendo. Y allí va a haber entonces una clase de movimiento que uno puede hablar de un movimiento propiciado contra un movimiento forzado. Y todo esto que nos da a nosotros la diferenciación entre migrante y refugiado, nos permite a nosotros entonces caracterizar a ese migrante. En ese primer grupo sale la élite venezolana. En ese primer grupo, ¿quiénes? Los jerarcas del antiguo régimen, de la Cuarta República, si lo pudiera uno decir así. Salen los profesionales y técnicos, salen los jóvenes. Pero en el último grupo, en estos que salen del 2015 al presente, salen la gente buscando sobrevivir, salir de una crisis, buscar un empleo, aunque sea dentro del sector informal. Y allí, dada esos criterios, nosotros pudiéramos decir, mira, cuando yo contrasto el crecimiento de la población con la evolución de la producción del petróleo, que es uno de los ingredientes explicativos para darse todo lo que nosotros conocemos como el modelo del socialismo del siglo XXI, a partir
del preámbulo de aquella Constitución del 99, nosotros vemos que hay unas variaciones temporales en la producción del petróleo, llegando el petróleo a producirse menos petróleo y obteniendo más beneficio en las ventas de ella por un aumento en los precios. Pero no es menos cierto que hubo un momento que con un silbato se salió de 20,000 personas del sector petrolero clase A, donde al otro día de haber salido del país ya tenían empleo en Canadá, ya tenían empleo en Estados Unidos, en Houston, en Austin, en Texas, ya tenían empleo en el Medio Oriente. Se salió de una clase médica que en España es reconocida como de excelencia, para no hablar en Chile o para no hablar de otros países. Y se salió de un grupo de personas muy bien preparadas. Pero también ocurrió que mientras estaba ocurriendo esto con la producción petrolera y los ingresos que estaba recibiendo el país, estaba ocurriendo un elemento muy importante con relación a la libertad económica. Si yo dependo de unos ingresos petroleros para realizar unas importaciones y porque me recuesto o me sostengo en la producción petrolera que provienen de mis ingresos que estoy recibiendo por mi venta de petróleo y los impuestos y las regalías, etcétera, y voy teniendo como política eliminar todo mi sistema industrial, toda iniciativa privada, toda manera de sostener. No solo está agotado el sistema de producción económica, sino que elimino el medio capitalista representado por la empresa privada. Y cuando usted ve esta gráfica que yo estoy señalando aquí y valoramos la libertad económica, tal como usted puede ver, el rango de posición de Venezuela en un histórico de 100 años, tal como nos hablaba la profesora Brenda Yepes, si nosotros lo tomamos como punto de arranque, como línea base el año 50 y lo llevamos hasta el 2018, Venezuela ocupaba la posición 20 de los mejores países del mundo, con un rango y con una puntuación de cerca de 7 puntos, 8 puntos. Era uno de los mejores países. Pero esa tendencia fue en decrecimiento, y hoy ocupa la posición 162 y apenas tiene 3 puntos en una escala de 10 y ocupa la 162 en una serie de 200 países. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una caída de ese indicador de libertad económica. Y si nosotros acompañamos el indicador de libertad económica con el índice de desarrollo humano aumentado, ¿y qué es el índice de desarrollo humano aumentado? Es el índice de desarrollo que nosotros conocemos, que está fijado por la expectativa de vida, por los niveles de instrucción alcanzados y por la actividad económica, más el índice de democracia liberal. Y cuando nosotros observamos en esta gráfica el índice de desarrollo de desarrollo humano, vemos que él ciertamente pues ha ido aumentando. Pero cuando vemos el índice de democracia liberal, vemos cómo cae a partir del año 2000. Entonces, ¿qué podemos decir antes de marcharnos? ¿Cuáles son las perspectivas dadas estas situaciones? Tenemos en primer término las posibles razones que pueden estar explicando la salida masiva de una población como la venezolana. Se establece con buenas intenciones, porque había que tomar una decisión. Todos
o una parte de la clase política venezolana en los años 98, una parte de ella, una parte de la intelectualidad señalaba, hay serias debilidades del modelo, como lo estamos viendo. Hay que incorporar algunas correcciones. Se crea la COPRE, y ustedes lo conocen, pero la COPRE cuando actúa es tarde. Uno de los candidatos entonces promete una constitución como una manera de solución de ello. Y uno puede decir que es una intención excelente. Uno no puede decir lo contrario. Lo que pasa es que se va a montar sobre una mala idea que está valorada. Esta es una opinión muy personal y cualquiera lo puede rechazar. Está montada sobre experiencias que no daba cuenta de que funcionaba, que es el socialismo del siglo XXI. La desaparición entonces de todo el sistema de privado, de toda la planta productiva, de todo lo tal como conocíamos nosotros. Y esto, la institucionalidad se hace añicos, porque con las instituciones tal como la conocíamos, se incorporan las misiones. Y de allí en adelante, por las razones que se incorporan hasta 26 misiones, 27 misiones. Todo esto va elaborando, va fomentando, va generando el debilitamiento. El debilitamiento, por un lado, institucional, la inseguridad jurídica, que va creando las condiciones para que se vaya una parte que es el capital, una parte que es el conocimiento, el capital intelectual, pero también se va el capital, un capital que yo suelo llamar el de los saberes. ¿Y cuál es ese capital de los saberes? El capital muy importante, el de los plomeros, el de los carpinteros, estas personas que saben cómo manejar el día a día de la vida cotidiana de los grupos. Y acompañado a esta gente, se va entonces y ocurre que se van los médicos y se va quedando sola, se va debilitando una sociedad. Ahora, ese debilitamiento lleva a tener lo que estamos teniendo. Cae la producción petrolera, aumenta los ingresos, pero también caen disminuyen los ingresos. No hay dinero para satisfacer los requerimientos. Sale una parte de la población. La población hoy es la misma que fue enumerada, empadronada, censada en el año 2011, casi la misma, 28.900.000 personas. Y en el censo, corregido el censo del año 2011, que fue 27 millones y tanto, corregido era casi 28 millones. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos? No hay que ir mucho y yo no voy a gastar tampoco el tiempo de ustedes. La INCOBI nos señala a nosotros que 90 y pico % de la población vive en extrema pobreza, que 6,5 millones de personas, de hogares, no de personas, de hogares, están en unas condiciones terribles, más allá de todo lo que nosotros podríamos señalar. En la OEA, la OIM, el ACNUR, señala de que la población que sale del país y podría llegar con los que están afuera, más los que podrían salir, que son aproximadamente unos 2 millones, podrían llegar a 8 millones. A mí no me extrañaría que fueran 8 millones o 10 millones. Las personas que podrían aspirar a llegar. Nosotros sabemos, y ya con esto culmino, que los 6 millones que conocemos, los conocemos porque organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, como el ACNUR, como OIM, como la OIT,
como la División de Población de Naciones Unidas nos está señalando a nosotros cuáles son, acompañado de lo que nos puede señalar cada país, acompañado de lo que nos puede señalar la Cruz Roja, acompañado de lo que puede decir Cáritas. Y eso en ausencia de algo que es muy importante, que es uno de los derechos más importantes, y el derecho a estar informado. En un sistema donde hay opacidad de información, en un sistema donde la información es de derecho y uso público, eso es realmente inaceptable porque es casi navegar en una borrosidad total. Y allí es donde quedan los retos para nosotros como académicos y como universitarios. Muchas gracias. Bueno, profesores, muchísimas gracias. Profesora Brenda Yepes, profesor Emilio Osorio, gracias por su participación, por su presentación. Y bueno, vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas, observaciones. Y bueno, creo que hay una manito por aquí que ustedes pueden levantar para darles espacio. Perfectamente. Recuerden que tenemos este espacio. Aprovechemos que además tenemos a estos dos ponentes de lujo que nos han hecho un recorrido muy interesante por todo lo que implica todo este proceso migratorio venezolano. Aprovechemos la oportunidad, pueden hacer comentarios, consultas, si quieren hacer una pregunta directa, siempre que sea concisa y precisa. Por supuesto que lo pueden hacer. Ya vemos por aquí, perfecto. Está Isabel Escalante y luego el doctor Rómulo. Comenzamos con Isabel. Puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. Adelante. Te escuchamos muy bajito, Isabel. ¿Será posible que hables un poquito más alto? Gracias. ¿Ahora sí se escucha bien? Excelente, ahora se escucha perfecto. Perfecto, gracias. Buenos días. Tenía una consulta. En cuanto al caso de Venezuela o la figura de refugiados que tiene Venezuela, ¿allá en Venezuela la figura es jurídica o es una calidad migratoria? Porque acá en el caso del Perú, o sea, les hago la pregunta porque acá estoy trabajando con población venezolana, tanto con migrantes como con refugiados. Y acá en el Perú la figura es jurídica, más no da una calidad migratoria, por lo cual da de alguna forma unos derechos diferentes y unos deberes un poco diferentes a lo que aportan las calidades migratorias que da el Perú para los migrantes, y obviamente eso tiene un impacto tanto en la vida laboral como en el desarrollo social del migrante o del individuo. Gracias. Profe Brenda. Profe, bueno, mire, mientras la profe Brenda, no la veo por aquí. Yo puedo decirle lo siguiente, mire, hay un pacto mundial de migraciones. El pacto mundial de migraciones se basa en 3 conceptos que son básicos, que es que toda migración debe ser ordenada, segura y regulada. Ciertamente, el estatus de refugiado es un estatus que lo tiene que conceder el país de recepción. Sin ese estatus de refugiados, todos estos venezolanos, o una vasta mayoría de venezolanos, pueden estar en una situación irregular en ese sentido, porque todavía no tienen los papeles para hacer uso de los derechos como ciudadano o como residente de ese país. Entonces, allí hay toda una serie de discusiones donde hay que ir revisando caso por caso, y eso es muy largo. Entonces, sobre todo por lo que supone el estatus de refugiado frente al estatus de exilado,
o frente al estatus de migrante económico o frente al estatus de migrante estudiantil, etcétera. Entonces, en el caso del Perú, que fue un país que recibió ampliamente a los venezolanos en una primera fase, que le reconocía sus títulos sin apostillar, exceptuando el caso de los médicos y de los ingenieros, que por razones obvias uno lo podría entender, pues allí había toda una serie de elementos porque entendía esto, pero estábamos hablando cuando había nada más que 600,000 o 700,000 personas. Ahora, cuando hay 5 millones, en una muestra de 5 o 6 millones, cuando han salido 4 millones y tanto en los últimos, desde el 2016 en adelante, allí sí que hay unas demandas totalmente diferentes y aunque los organismos internacionales, empezando por la Cruz Roja, por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, por la misma Organización Internacional de las Migraciones, por la Organización Internacional del Trabajo. Todas estas agencias están preocupados conjuntamente con los gobiernos, pero son procesos, el dar el estatus jurídico, son procesos muy importantes. Aún más, déjeme agregar lo siguiente, que es lo más grave de todo. No hay cónsul venezolano en ninguno o casi en ninguno de los países donde existe este tipo de estos migrantes. En Colombia no hay el cónsul que podría resolver esa situación. Porque si bien es cierto de que hay otro gobierno, el gobierno de Guaidó, quien tiene la representación es el gobierno del presidente Maduro. No hay en Perú, no hay en Ecuador, no hay en Chile, no hay en Costa Rica, no hay en Panamá. Y el cónsul es una figura sumamente importante para ayudar a resolver parte de este problema relacionado con el estatus jurídico. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Emilio. Gracias, Isabel, por tu consulta. Seguimos con la consulta del doctor Rómulo. Adelante. Mi gran amigo. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás, Emilio? Hola, Brenda. Hola, Rómulo. Encantada de verte. Emilio, de una serie de eventos en progreso, tema, saldo migratorio, y eso hay que sumarle el envejecimiento demográfico, el descenso de la tasa global de fecundidad, poniendo en riesgo el relevo generacional, no solamente de los adultos mayores o ancianos que mueren, sino también dentro de la misma población económicamente activa, dado esta situación. Doctor Rómulo, creo que no le estamos escuchando bien. Por favor, profesora Yepes y el profesor Emilio me confirman. Le sugiero, doctor, si es posible, que apague la cámara para ver si la conectividad fluye mejor. Y así lo podemos escuchar mejor. ¿La apague yo? Sí, por favor. Ok, gracias. Es una sugerencia para ver si fluye mejor. Adelante, adelante. ¿Y ahora? Ahora lo escuchamos mucho mejor. Ah, bueno. Entonces, yo no sé qué Emilio, con el profesor Emilio Sol, vivimos escuchando problemas extremas, saldo migratorio negativo y crecimiento demográfico, la tasa global de fecundidad que estaría poniendo en riesgo el relevo generacional para finales de este siglo y sobre todo el relevo generacional de la población económicamente activa. Ahora, la pregunta en el siguiente planteado desde las Naciones Unidas
el logro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, para cumplir en el lapso 2015-2030 lo que sea posible lograr. Ahora bien, la pregunta a Brenda o a Emilio, quien quiera de los dos, ¿es viable el planteamiento de recuperar o desarrollar la Agenda 2030 en Venezuela para superar todos esos problemas demográficos, económicos? Porque casi todos los objetivos del desarrollo sostenible están dirigidos a resolver problemas que ayudarían a solucionar en buena medida estos problemas del saldo migratorio negativo, de la pobreza extrema, de la población adulta mayor que se está quedando sin cuidadores, etc. Gracias por la respuesta y hasta luego. Gracias. Profesor Emilio, si quiere yo respondo esta pregunta. Excelente, profesora. Muchísimas gracias, profesor Rómulo, por su intervención. De hecho, ha tocado un tema muy importante que creo que, que el marco incluso de esta presentación yo diría que debería ser tomando en consideración dos grandes objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con esa migración segura, ordenada, y que vemos que muchos de los países tratan de lograr dichos objetivos, pero estamos todavía muy lejos. En principio tengo que decir que, bueno, todos los países del mundo en la actualidad tienen una gran limitación o han retrocedido en los avances de los objetivos de desarrollo sostenible por la pandemia. Todos, miren, casi todos los objetivos que tienen que ver o están relacionados con las personas directamente, más allá de estos objetivos de ambiente, han retrocedido no solamente la mortalidad infantil, la educación, la inserción de los niños, las niñas al colegio, la asistencia escolar ha disminuido, la violencia de género se ha intensificado. Es un gran retroceso de muchísimos países a la llegada de la pandemia del COVID. Ahora, ¿qué pasará en Venezuela con toda esta situación sobre una población que ya antes de esa evidencia de salida de migrantes hacia los países de América del Sur masivamente, ya antes de eso ya podíamos observar que incluso en algunos municipios ya perdíamos población en el último censo. Y que ahora se adiciona esta salida mayoritariamente de población económicamente activa, y que los últimos reportes de la ACNUR en esta matriz de Displacement Matrix, que siguen a los venezolanos en esos puntos más vulnerables, ellos han detectado que la migración venezolana se ha rejuvenecido y que ha cambiado ese patrón de migrantes solo a familias migrantes, familias con su núcleo familiar migrante. Entonces, para Venezuela hay muchos retos, hay muchos desafíos, y yo diría que el primero de ellos, antes de comenzar a atacar, antes de comenzar a solucionar realmente los problemas, yo diría que necesitamos son datos. Necesitamos datos porque no sabemos qué pasa, no sabemos cuál es la situación poblacional del país en la actualidad, aun cuando tratemos mucho de hacer estimaciones. Esas estimaciones, hay mucha cocina que permite dudar de estas estimaciones. Nosotros sabemos sobre los migrantes venezolanos
a partir de los países que reciben, pero también sabemos que las estadísticas de los países que reciben, que no tenían experiencia en inmigración, ellos han tenido un trabajo enorme en poder generar estadísticas, y muchos de esos datos, bueno, esa podría ser otra conferencia para saber realmente qué pasa y cuántos son los venezolanos y qué pasa detrás de los datos, quiénes ofrecen los datos, quiénes, cuáles son las limitaciones de esos datos también, que es un paper que escribí, está en proceso de publicación. Tenemos datos de los venezolanos desde otros países, pero nosotros no sabemos realmente cómo cambia nuestra estructura de la población, con precisión. Tenemos un grado máximo de estimación de cuántos están afuera, pero realmente para saber cuál es la composición y la estructura de la población venezolana, las estimaciones, es muy difícil estimarlos con precisión. Entonces, para los primeros objetivos de desarrollo sostenible que usted muy bien maneja y que doy un gran bravo por toda su lucha, siempre llevando sobre la mesa los objetivos de desarrollo, porque realmente es a partir de allí que es el marco que deberíamos seguir desde la academia, desde los gobiernos, todos, cada uno de nosotros deberíamos hacer algo por ayudar a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Todos los objetivos, los indicadores, hay más de 70 indicadores demográficos que yo no podría ni siquiera aproximarme porque no tengo las maneras, no tengo la opción de encontrar datos que me permitan saber cuál ha sido el seguimiento o la evolución de esos indicadores. En la actualidad no sabemos realmente sobre las defunciones, los registros de defunciones, qué está pasando con los registros de defunciones en el país. No tenemos datos sobre los nacimientos, y esto es bien importante. Yo siempre trato de buscar por internet bases de datos sobre los nacimientos, y recientemente, como tenemos muchos estudiantes por todas partes, pues me dicen, mira, las actas de nacimiento no se están procesando, o no se están registrando los nacimientos exhaustivamente como antes. ¿Y esto qué hace? Invisibiliza a muchas personas por falta de documentación, por falta de registros oportunos, con lo cual nosotros para comenzar a responder a estos objetivos necesitamos realmente tener un estado de la situación. Necesitamos saber dónde estamos, cuánto hemos evolucionado, bien sea evolucionado un poco para ir alcanzando esos objetivos que en el 2015 ya se veía que no lo lográbamos. Muchos de ellos no lo lográbamos, sobre todo en la mortalidad infantil, sobre todo en indicadores como, bueno, sí, con igualdad de género un poco, con educación en edades escolares un poco, pero hay indicadores claves como este de mortalidad infantil en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya para el 2015, con los datos que teníamos, se observaba que no lo alcanzábamos. Exactamente pasó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pues el ritmo para alcanzar esos objetivos se ha ralentizado desde el año 2000. Es decir, que seguía disminuyendo y podíamos ver que íbamos a alcanzarlo, pero a la final, últimamente se ha ralentizado. Con lo cual, no creo que podamos tener una percepción, no podemos responder a estos objetivos sin ningún dato. Gracias. Muchas gracias a la doctora Yepes.
El profesor Emilio quiere hablar, porque es que si lo quiere hacer, profe, está en silencio. Active su micrófono. Gracias, gracias. Muy rápido para complementar lo que nos señalaba la profe Brenda sobre todo ese panorama de exigencia que nos da y nos obliga los objetivos del desarrollo sostenible. Mire, sin alianzas, que es el elemento básico que constituye todo el sostenimiento de los objetivos del milenio, se hace cuesta arriba poder emprender en el caso venezolano, dada la situación misma que ya señaló la profe Brenda, la descripción que hizo, poder realizar ausencia de institucionalidad, ausencia de la participación de organismos no gubernamentales, ausencia de una sociedad civil que se vuelque a ellos. O sea, allí tiene que haber una reunión, una alianza para poder lograrlo. Eso no es una actividad de un solo segmento, no es una actividad de un solo sector. El mismo, cuando uno lee el documento, allí se habla de cómo debe ser esa sinergia entre los diversos organismos y diferentes grupos, asociaciones y demás. Entonces también por allí pesan la situación. Entonces eso lo quería comentar porque podría también hacer que nos ayude a entender todos los enormes esfuerzos que hay que realizar para lograr alcanzar muchos de los objetivos que allí están planteados, que son unos 30 objetivos. Gracias. Ahora, ya para ir cerrando, tenemos 4 preguntas en sala. También por un tema de respeto del tiempo de todos los que están en sala, pedimos que las preguntas, y me voy a atrever a pedirles a la doctora Yepes y al doctor Emilio también un poco más de síntesis en las respuestas, porque nos quedan 4 preguntas. Entonces continuamos con Juan Plaja. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo voy a hacer una reflexión. La migración ha sido selectiva, no, ha sido selectiva dada por circunstancias, momentos históricos. Pero sí es cierto que se dio un fuerte número de técnicos y profesionales que suficientemente han llegado a los distintos países y ha dado un aporte importante a los países. Así como se ha ido personas bajos recursos, y también se han ido. El tema es difícil. Yo entiendo que no se determine la procedencia, pero por ejemplo, de los profesores. Ha ido muchos profesores a las universidades. 177 profesores han salido de que yo conozco. Es un punto importante para eso. De manera que es muy importante decir que han salido personas de nivel medio y alto, fundamentalmente profesionales medios y altos que han aportado al desarrollo de los países que están ahí. Eso es una reflexión y felicito al ponente por su importante trabajo. Creo que es un aporte importante para la reflexión, pero sí ha ido gente muy calificada para esos países. Eso todo, para la necesidad del tiempo, no me voy a extender por el respeto a las normas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Juan. Muchísimas gracias. Es cierto, bueno, toda la migración tiene un efecto tanto para el país receptor como para
el país emisor. En este caso, por ejemplo, en esta gran cantidad de migrantes venezolanos han rejuvenecido un poco Colombia y han envejecido un poco Venezuela. Venezuela ha perdido gran parte de su población económicamente activa, con unas consecuencias pues, directas en la estructura de la población, una estructura directa en la fecundidad futura que ya estaba casi por debajo del nivel de reemplazo. Pero lo importante no es que crezca la población, lo importante realmente es tener unas condiciones y calidad de vida, condiciones de derechos fundamentales en la población. Toda migración tiene grandes consecuencias, como acaba de decir el profesor Juan, para los países, sobre todo negativas para los países emisores. Muchas gracias, doctora Yepes. Ahora continuamos con la consulta de Yuraiza Elena Castillo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el aporte de los profesores. Y mi pregunta va en el sentido de, si bien es cierto, a partir del 2014 hubo una migración forzada, ¿ok? No menos cierto es que la crisis, digamos que a nivel de las fronteras, con el tema de los refugiados es bastante fuerte, ¿no? Obvio, no se van a generar políticas públicas para desestimar dentro de Venezuela esos procesos migratorios, pero en este caso están los organismos encargados de trabajar con estos migrantes, generando algunos información pues, que permita orientar a las personas cuando deciden migrar, porque han habido, así como se fue mucha gente, también han repatriado algunas. Entonces, bueno, quizás estas personas por su propia experiencia pueden vivir ese proceso fuera del país bueno, tienden a regresar pues porque a lo mejor no cumplían el tema de las expectativas, ¿no? Pero entonces, bueno, un poco están haciendo estos organismos multilaterales algún trabajo para orientar esos procesos migratorios, porque entiendo que cada uno tiene sede en los países donde digamos que en Latinoamérica, pues en el caso de ACNUR y este tipo de cosas. Entonces no sé si pudieran orientarme. Muchísimas gracias. Yo tengo conocimiento que hay muchos brazos de las Naciones Unidas está siguiendo la migración venezolana, incluso ACNUR con el Displacement Matrix en los puntos más vulnerables. Ellos están ubicados desde el 2017, ellos tienen una larga experiencia en diferentes países del mundo y a raíz de la migración venezolana ellos se han ubicado inicialmente en Colombia, después en Chile, después en Perú y también en Chile. Ellos realizan un trabajo bien interesante de seguimiento y de ayuda a los migrantes, pero no solamente los brazos de las Naciones Unidas, hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que se han unido para ayudar al migrante venezolano en muchos países. Incluso las Naciones Unidas tienen registros de ellos y ellos son muchos los voceros que dicen, mira, encontramos tantos migrantes en el desierto o vemos que existen evidencias, estamos observando más niños sin adultos, niños no acompañados que están llegando, están pasando. Todas esas asociaciones no gubernamentales están muy vinculadas con los brazos de las Naciones Unidas para hacerle seguimiento y también orientar y asistir a muchos migrantes. Eso se puede observar hay páginas web que hacen reportes de actividades, no solamente de las Naciones Unidas, sino conjuntamente con esas organizaciones no gubernamentales. Profesor Emilio, Profesor Emilio está en silencio, activa el micrófono. Ahora sí. Gracias. Ay, Dios mío. Mire, muy breve, muy breve. Hay un ejemplo un poco para responder a la pregunta y complementar lo que nos señala la profesora Brenda. El mejor ejemplo de que uno puede señalar, entre tantos ejemplos, de países que acompañan
a sus migrantes es el ejemplo de las Filipinas. La República de las Filipinas acompaña, prepara a su gente, los protege, los acompañan, los representan, porque saben que es un activo económico, pero también un activo social, un activo cultural. Entonces, allí hay todo un programa de acompañamiento. ¿Qué puedo decir del Ecuador? El Ecuador tiene un ministerio de la migración. Acompaña igualmente a sus migrantes. El caso venezolano ya lo señaló, no sé, no hay un acompañamiento. Ni siquiera se reconoce que hay 6 millones afuera. Las cifras más altas son unas 800,000 personas y ciertamente hay un plan Vuelta a la Patria que felizmente pues hay esa ayuda para aquellos que quieran regresar. Porque toda corriente tiene su contracorriente. O sea, si se van 6 millones, siempre habrá un grupo de personas que regresan. Y lo último que se sabe es que llegaron al país unas 100,000, 100 y tantas mil personas cuando se activó el plan Vuelta a la Patria. Pero realmente no hay desde el gobierno de Venezuela, que eso sería lo interesante, ese acompañamiento. Canadá tiene un acompañamiento. Australia tiene un acompañamiento. Hasta Sudáfrica tiene un acompañamiento de toda su gente. Entonces, no existe para el caso venezolano. Muchísimas gracias, profesor Emilio. Ya para cerrar, tenemos una pregunta en el chat. Aquí en el chat nos pregunta Belkis García, ¿por qué los países a nivel mundial no reciben con agrado a los migrantes de cualquier país? ¿Cuál es su criterio ante el silencio de los organismos internacionales, sobre todo que estos deben tutelar los derechos de estas personas? Profesora. Bueno, tengo que decir que los organismos internacionales hacen un trabajo maravilloso. Si no fuese por ellos, quizás no hubiese luz en conocer dónde están, cuántos son. Son un poco luz en la opacidad de la situación de los migrantes en todas partes del mundo. Yo creo que los organismos internacionales como la ACNUR, la OIM, realmente hacen un trabajo loable en ayuda, seguimiento, acompañamiento a los migrantes. Ahora, la primera pregunta, pues también me la hago porque es una cuestión de solidaridad, de fraternidad. O sea, el hecho del migrante mismo por naturaleza, a menos que migres por amor, porque te vayas, sigas un amor al otro lado del mundo, pero el migrante por naturaleza migra porque necesita cambiar sus condiciones, no es porque está bien en el lugar donde está. Entonces es un migrante ya vulnerable y por cuestiones de solidaridad, de fraternidad, debería ser recibido en cualquier país. Así como nosotros recibimos muchísimos migrantes, o porque casi todos los venezolanos tenemos un poco de migrantes también. No comprendemos por qué los gobiernos, pues bueno, los gobiernos tienen sus razones, los gobiernos de países más desarrollados tienen sus razones, bueno, porque quieren tener una calificación más, una migración más calificada, más selectiva, quieren reemplazar la población por población migrante por la que necesitan realmente, pero no quieren tener efectivos más allá. Sin embargo, yo creo que últimamente hay mucha más sensibilidad hacia los migrantes, hacia la situación de los migrantes. Estaba la misma declaración de Quito, que se reúnan los países para ver cómo poder abordar el tema de los migrantes, cómo poder darles documentos, porque eso es uno de los grandes desafíos de América del Sur. Uno de los grandes desafíos con la migración venezolana es la regularización.
y bravo por el Estatuto de Protección que lanza Colombia, porque esto lo que hace es visibilizar a aquellos que están invisibilizados, que no tienen garantía de derechos mínimos como de salud u otros derechos mínimos. Entonces, creo que sí, que los países, hay una línea como que se observa más sensible, y las Naciones Unidas hacen un trabajo fundamental en ese aspecto. Sí, rapidito. Mire, ciertamente hay países que no aceptan que llegue determinados grupos de poblaciones. De allí aflora todo tipo de discriminación, y hay dos discriminaciones clave. Una es la xenofobia, que es esa fobia a lo extranjero, a lo externo, a lo que no es igual, aunque hablemos el mismo idioma, aunque tengamos la misma confesión religiosa, aunque tengamos las mismas procedencias o apellidos. Y la otra es la aporofobia, simplemente porque eres pobre o no tienes dinero o lo que sea, no te acepto. Esas discriminaciones se dan. Pero yo quiero llamar la atención de lo siguiente. Hay gente que se moviliza por temporada, 6 meses en un sitio y 6 meses en otro. Eso cae en una categoría que pocas veces se utiliza en la migración, pero que es una movilidad espacial de población, que es el turismo. Y el turismo lo recibe todo el mundo. ¿Por qué? Porque lleva plata. Yo recuerdo de que un artículo de un escritor colombiano que decía que al venezolano, ojo, en los primeros tiempos, estamos hablando en el año 2004-2005, al venezolano se le reconocía a la distancia por aquel porte, por aquella manera de caminar, por aquella manera de ser, que era propio y único, y aquella manera de hablar, de sentirse poseído, posesor, dueño de una cosmovisión que no tenían en ese momento los bogotanos, por ejemplo. Entonces, si usted tiene plata, donde va la plata, va la gente. Y si usted tiene plata, usted está bien recibido. Si usted tiene un seguro de vida, usted está bien recibido. Si usted tiene un seguro de hospitalización, usted es bien recibido. Si usted maneja el idioma y tiene la capacidad de asimilarse, usted es bien recibido. O sea, hay una serie de elementos de demanda por parte del país que lo está recibiendo de que usted cumpla. Ahora, si usted llega con una serie de demandas y de limitaciones, ya el país siente que hay unas demandas que tal vez no pueda satisfacer, no pueda cumplir, y que le genera a sus propios problemas internos, le agrega unos nuevos. Y allí es donde vienen todo este conflicto, como el sirio, por ejemplo. Ustedes ven ahorita el problema que hay entre Bielorrusia y Polonia, porque Bielorrusia quiere dejar pasar a un grupo sirio, afgano, demás, y los polacos dicen no señor, y los lituanos dicen no señor, y los eslovacos dicen no señor, por aquí no van a pasar. Y Europa completa dice no los queremos. Entonces, todo eso hay que estudiar, y ciertamente usted tiene razón. O sea, algunos son queridos y otros no son queridos, pero eso es parte del examen que nosotros tenemos que estar permanentemente haciendo y siguiendo con los avances que se van dando. Gracias. Sin embargo, para finalizar, finalizo porque siempre he estado en la misma línea que el profesor Horta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y quisiera finalizar esta respuesta con el objetivo 10.7, que es relativo a facilitar la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Con ese objetivo en la mano, es la bandera de muchas organizaciones de las Naciones Unidas, y es por ello que encontramos a la ACNUR y la OIM trabajando por los migrantes en todas partes del mundo. Así es. Bueno, pues realmente muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy, que bueno, nos han hecho todo un recorrido
no solamente en términos del devenir histórico de lo que ha pasado con la migración en nuestro país, sino que incluso nos pusieron acento en la actualidad, incluso en qué deberíamos hacer para mejorar la situación del proceso migratorio en lo que vienen adelante, ¿no? En los años por venir. Así que muchísimas gracias a la doctora Yepes, muchísimas gracias al doctor Osorio. Me gustaría, para cerrar, que el profesor Carlos Peña pues dé unas palabras de cierre, mientras además los invito a todos a que quienes lo puedan hacer activen sus cámaras para tener un registro fotográfico de nuestra actividad del día de hoy. Adelante, profesor Carlos. Gracias, Diana. Bueno, en particular, felicitar a los ponentes, a Brenda Yepes y al profesor Osorio. De verdad que su presentación fue muy enriquecedora. Había cosas que, bueno, yo particularmente que no conocía. Y yo creo que ha sido una conferencia bien fructífera. Ya esta actividad de hoy ha sido bien fructífera, bien interesante. Yo creo que todos los que participaron se van con una experiencia bien interesante en cuanto a este fenómeno de la migración, ¿no? Y por supuesto darles las gracias a todos los que se conectaron, lograron conectarse, que compartieron con nosotros esas vivencias, los profesores que hicieron preguntas, que participaron, que hicieron algún comentario. También, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación que se les hizo llegar. Y bueno, esperamos volvernos a encontrar la semana que viene con la profesora Dicia Castillo, que también va a trabajar ya, pero la parte más general de las ciencias económicas y sociales. Muy agradecido con todos y bueno, que pasen una feliz tarde. Gracias. Muchísimas gracias a profesor todos. Carlos. Y bueno, los invitamos a todos, los que quieran, los que puedan, activar sus cámaras para que tengamos un registro fotográfico de la actividad del día de hoy. Estoy dando unos segunditos, veo que todavía algunos ya se están activando. Muy bien, estamos dando unos segundos para que la mayor cantidad lo pueda hacer. De todas maneras, pues ya voy tomando las fotos. Ajá, ahora sí veo bien al doctor Rómulo, que no lo veía. Chévere, muy bien. Voy tomando varias imágenes para tenerlas acá con nosotros. Recuerden que la actividad de la semana que viene es el día jueves 2 de diciembre. Igualmente nos encontraremos a las 10:30 de la mañana y vamos a estar conversando con la doctora Adicia Castillo sobre las ciencias económicas y sociales en nuestros 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Me sumo al agradecimiento por la asistencia de cada uno de ustedes, el agradecimiento a los ponentes del día de hoy y a que nos encontremos la semana que viene. Así que muchísimas gracias y ya feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Hasta luego, Emilio. Saludos, gracias. Rómulo, saludos. Igual para ti, para Aide. Gracias con tu nombre. Chao. Saludos, profe Brenda, saludos. Saludos, profe Emilio, saludos a todos. Amén. Chao. Chao, cuídense. Gracias.